Familia hermosa, ¿cómo estamos? Qué gusto volvernos a saludar. Hoy tenemos un programa diseñado con todo el cariño y sobre todo para que con todo cariño despertemos la conciencia. Vamos a hablar de un autor, pero sobre todo de una teoría muy importante dentro de todas sus investigaciones. Timothy Leary crea los 8 circuitos de la conciencia. Y vas a ver ahorita con mis compañeros cómo es muy importante conocerlos para poderlos trascender y vivir en plenitud. Que vive el amor y que empiece el programa. ¡Eso! ¿Y su nombre es? Astrovidas Nage, Astrología Nagendra, del Ponchini, del Alfonchini y del Nagendra. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Y sí, sean bienvenidos a esta nueva transmisión de los códigos. Y como dijo mi querido Master Nage, esta breve plática, un poquito de profundizar sobre estos famosísimos 8 circuitos de la conciencia, que como dijo bien también Master Nage, digamos que inició Timothy Leary, que en algún momento él llegó a decir que en realidad solo era la continuación del trabajo de Aleister Crowley, aunque suene muy extraño, lo llegó a decir. Y después fue mejorado, reinterpretado por Robert Anton Wilson, y sobre la descripción de Robert Anton Wilson es sobre lo que vamos a trabajar. Así que bueno, sean bienvenidos. Exacto, y este mismo contenido lo pueden ustedes leer en el libro de Prometeo Ascendiendo, que también está magistralmente bien explicado porque no son conceptos fáciles, especialmente los que vendrían a ser los últimos 4 circuitos, ya que está dividido en 2 grupos importantes. 4 primeros, que son los 4 que van creando lo que es la identidad de una persona o las primeras experiencias que una persona va acumulando en su vida. Y pues vamos a empezar con el número 1, que es el circuito de biosupervivencia. Sí, y también es importante mencionar que, como lo decían los másters, son 8 circuitos y 4 de los primeros que vamos a hablar tienen que ver con se dice que con el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la razón. Y son los más antiguos. Y son los más antiguos, son los primeros que se generaron en la evolución. Estamos hablando de la evolución de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la conciencia, como ahora sí que van en orden, todo lo que estemos mencionando aquí va a ir en orden, pero estos en específico tienen que ver con el cerebro izquierdo, con la razón, y después vienen los otros 4 circuitos que estamos desarrollando porque tienen que ver con el cerebro o el hemisferio derecho. Y los últimos, bueno, ya lo iremos platicando, pero nos vamos a ir a dar cuenta que apenas se están conociendo, apenas se están desarrollando, porque seguimos trabajando otros circuitos como sociedad, como humanidad, y sobre todo como cada individuo está manejado en un circuito, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Exacto. Como conciencia. Como conciencia, y entender que es parte de nuestra evolución, ¿no? Como especie, es la creación de estos circuitos, ¿no? Se llaman circuitos de la conciencia, y vamos a ir viendo cómo tienen diferentes capacidades, diferentes formas de entender, y como todo circuito tienen ciertas funciones, ¿no? Los circuitos van surgiendo en la raza humana, en este estudio van surgiendo precisamente debido a las necesidades y a lo que va sucediendo en el ambiente que nos rodea. Y podríamos decir que los primeros surgen de manera automática, de manera natural en nuestra propia evolución. Por lo tanto, desde el primero que te vamos a ir diciendo hasta llegar a los últimos, vamos trabajando también con una cuestión que es el tiempo. Entonces el primer circuito, estamos hablando de hace millones de años que se crea, miles de años. Y el siguiente, que es el segundo, tiene menos tiempo de haber estado, y así nos vamos hasta el metaprogramador, que nos vamos a estar un buen rato hablando de eso. Si nos da tiempo de llegar hasta ahí en este programa, y si no, van a ser 2 programas, vamos a ir viendo, porque recuerden que a nosotros no nos gusta seguir un guión ni nada de eso, sino que vamos hablando conforme vamos sintiendo lo que va sucediendo, ¿no? Así que comencemos con que el buen Richard Master nos va a leer este pequeño fragmento del libro de Prometeo Ascendiendo, ¿no? Así es. Entonces lo bueno también es que como va en niveles, vamos como entendiendo desde el principio, ¿no? Desde las primeras etapas de un ser humano. Y el primer circuito es el circuito oral de biosupervivencia, que
que es impreso por la madre o el primer objeto maternal, condicionado para la posterior alimentación o las amenazas, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos el peligro, son nuestras primeras reacciones en el mundo. Se relaciona principalmente a la succión, a la alimentación, al cariño, a la seguridad del cuerpo, y se aleja mecánicamente de lo nocivo, lo abusivo o de cualquier cosa asociada por impresión o por condicionamiento con lo peligroso o con los depredadores. O sea, es muy claro, no es muy sencillo. Sí. Con eso prácticamente todos los seres humanos nacemos, y desde que somos una especie que está en evolución, pues estas cosas ocurren en el seno materno, ¿no? La seguridad que nos aporta nuestra mamá, ese sentido de pertenencia simplemente en lo orgánico, que todavía no hay pensamiento racional, todavía no tenemos ideas racionales, y es cuando empezamos a sentirnos como algo que está empezando sus primeras etapas de vida. Claro, y como lo vemos es empezando, como platica Master Richard, tiene que ver si lo vemos en los seres humanos, que recordemos que somos un fractal, también de una sociedad y de una evolución. Entonces de los seres humanos es cuando eres bebé, ¿no? Y cuando eres bebé, lo primero que sucede cuando llegas al mundo, pues es buscar la supervivencia, y ahí vas a encontrar qué tienes que hacer tú para sobrevivir, y obviamente pues va a estar tu madre, va a estar tu padre, y te van a ayudar. Pero ahora, si lo vemos a nivel humanidad, cuando los seres humanos llegaron a este planeta, pues de repente llegaron a un lugar donde había depredadores, ¿no? Había pues otras personas también, pero tenían que desarrollar tuvieron que desarrollar inmediatamente un mecanismo. Por eso dicen que fue el primer mecanismo que se desarrolló para sobrevivir, para defenderse, ¿no? Y saber qué le daba placer y qué le daba miedo, ¿no? ¿Qué le daba miedo? Claro. Y entonces ahí empezó ese circuito donde empezó a trabajar para sobrevivir. Me sumo a todo lo que se ha dicho, inclusive en todas las teorías del desarrollo, todas las teorías que nos explican desde el bebecito cuando nace, como nos decía Richard, nos van explicando este mecanismo de supervivencia, buscando el placer, alejándonos o rechazando el displacer o el dolor o el miedo. Y lo que nos va formando, nos va estructurando, curiosamente no nos vamos a ahondar en eso ahora, pero tiene que ver con la estructura del carácter. La supervivencia, voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Un niño que está llorando y los papás se desesperan con él y vienen y como que lo asustan porque él está llorando. En ese momento el niño se vuelve pasivo para poder sobrevivir y que los papás le den techo, comida, amor, sustento. O, por ejemplo, un niño que está haciendo chistes y que de alguna manera ve que con eso tiene contentos a sus padres, que les dan comida, sustento, amor, todo, entonces se vuelve por ejemplo, una persona histérica o una hiperactiva, ¿no? Entonces desde ahí podemos ver cómo todos mis compañeros de los másters han dicho que tiene que ver este primer sector, y por eso son graduales, con la supervivencia. Nosotros tenemos que aprender a garantizarnos nuestra supervivencia, aunque sea de manera inconsciente. Exacto, y lo que es obvio, pues sí, es que este circuito se crea precisamente para poder, pues como especie, mantenernos, ¿no? Mantenernos vivos, y es en cierto sentido pues muy simple. Sin embargo, como bien dijo Master Nage, pues permea parte de nuestro comportamiento y la manera en cómo reaccionamos, sobre todo, por ejemplo, a cuestiones de estrés, ¿no? De estrés máximo. Entonces, parafraseando un poquito aquí a Master Nage, pues sí, ¿no? Es esto de personas que tienden a disasociarse de la realidad, o personas que tienden a ser muy violentas cuando pasan pues por momentos muy difíciles donde pues la psique siente que está siendo amenazada, ¿no? Exacto. Y pues personas que viven en ese estado de conciencia, pues la verdad es que ya son muy pocas las que solamente trabajan en ese, porque pues los otros circuitos ya se han ido desarrollando, ¿no? Eso no significa, y hay que aclararlo, que ese circuito pues esté apagado, ¿no? Sino que más bien cuando se activan los siguientes circuitos se van activando, pero siguen trabajando también los otros. Entonces, aunque una persona pudiera tener el máximo nivel del circuito activado,
pues va a seguir trabajando también los inferiores, pero de manera diferente, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más sin adelante. actividad y sin el puro cerebro reptiliano. Exacto, Sí, exacto. sí, sí. Yo creo que ya nada más para terminar en este circuito, recordemos que es todo a nivel intuitivo. Todavía no hay conceptos, no hay razón, no hay ninguna cosa más que la simple respuesta orgánica o biológica, que por supuesto ya trae una información genética y ya viene programada en ese sentido biológico. El segundo circuito se llama el circuito emocional territorial, y este se imprime en la etapa de los primeros pasos del niño, cuando se levanta, camina y comienza a luchar por el poder dentro de la estructura familiar. Eso significa que empieza a demandar una atención, empieza a sentirse como un individuo dentro de un círculo. Y este mamífero procesa ordenamientos territoriales, juegos emocionales, los engaños, jerarquías y rituales de dominación o presentación. Que ahí quedaría todavía un poco más esta parte que comentaba Masternaje, Exacto. donde el niño se da cuenta, ¿no? Que pues si hace ciertas cosas obtiene algo, ¿no? Si hace ciertas cosas le quitan algo. Empiezan Y un poco los juegos de la manipulación. Sí. los juegos de la Exacto. manipulación, y empieza donde nacen los berrinches, ¿no? Y entonces si hace berrinche por algo y se da cuenta que caen los papás y le dan las cosas, pues entonces se la pasa haciendo berrinches, o viceversa, ¿no? Si empieza a hacer reír a alguien y se da cuenta que con eso, y etcétera. Ahí se va. Es la famosa etapa del chupón, el primer placebo, ¿no? Exacto. El primer placebo ahí para que se calme el chamaco. Sí, y de hecho yo diría que Buenísimo. la primera etapa tiene mucho que ver con la madre, ¿no? Porque en el bebé, quien le da toda esta parte de la supervivencia es la madre, ¿no? La que lo alimenta. Sí. Entonces hay una conexión muy fuerte. Y este circuito yo lo vería más relacionado con el padre, que le empieza a decir como ciertas cosas, como si lo viéramos, siento yo, en lo que platicábamos hace rato, ¿no? De como sociedad. O sea, lo primero fue la supervivencia, ¿no? Cuando llegó los seres humanos a la Tierra. Y después, una vez que ya identificaron cuáles cosas les daban placer y cuáles sentían aversión o tenían que defenderse, crearon un territorio, ¿no? Ujú. Y entonces establecieron un territorio donde dijeron, bueno, vamos a cuidar este territorio para si viene alguien que nos quiera atacar, estemos lo suficientemente preparados para defendernos. Y es cuando surge este circuito donde dicen, ok, ya vi qué cosas me hacen daño y qué cosas me provocan placer. Vamos a hacer un lugar, vamos a establecer un territorio para poder defendernos. Y eso también sucede con los niños. En la etapa de los niños también empieza a suceder eso, donde los padres les enseñan algunas otras cosas, como decía Masternaje, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, porque es como una segunda etapa de este... Completamente. Sí, y de hecho es también la primera etapa en la que el ser humano empieza a percibir esta cuestión con los límites. Es decir, que hay un límite, hasta cierto punto tienes una cierta capacidad de acción, pero desde ahí ya hay un límite en el cual empiezas a saber en dónde está tu lugar, ¿no? ¿Cuál es tu ubicación dentro del círculo? Y vuelvo a concordar con esto y se me ocurren dos ejemplos. Uno es cuando está un bebecito o ya un niño y van a ser pues la hermanita o el hermanito, en donde pues el amor de mamá o los juguetes que eran de él a lo mejor van a ser compartidos. Ese sentido de propiedad empieza desde ahí, ¿no? Desde mi mamá me comparte esta nutrición emocional, mi papá me provee del techo en donde como, por decirlo de una manera intuitiva, como decíamos. Y entonces, ¿qué va a pasar con este compadre que va a llegar o esta comadre que va a llegar, no? Y el otro es cuando no va a llegar nadie, pero de alguna manera hay los juguetes del niño, los límites que tú decías de los horarios para jugar, los momentos para dormir. Exacto, es cuando surge el mío, ¿no? Cuando empieza El a surgir mío y el tuyo. el concepto de esto es mío, eso es tuyo, pero prácticamente en esa etapa para el bebé, por ejemplo, sus papás son suyos, ¿no? Claro. Tu papá y tu Exacto. mamá son tuyos. Exacto. De hecho, dicen que una clave de este proceso del niño es que pasa de gatear a caminar. Ujú. Porque cuando está gateando, pues sí necesita todo el tiempo que alguien pues lo lleve, ¿no? Lo guíe. alimente y todo. Pero cuando empieza a caminar, ya empieza a saber cuáles son sus límites, dónde está el territorio, hacia dónde puede caminar, hacia dónde no. ¿No? ¿Qué pasa si se va hacia cierto lugar, si se cae? Entonces ahí ya empieza a haber un gran cambio en la persona, ¿no? Así es. Y tomando en cuenta que esto que les decimos es a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? A nivel humanidad, pues el primer circuito pues son estos que viven, estos seres humanos apenas homo sapiens, que están en las cuevas y que están en estos lugares,
que todavía no tienen un lenguaje, todavía son puros gruñidos. Y cuando se activa este segundo circuito, pues ya comienzan a tener territorios, ¿no? Ya saben que en ese territorio se encuentra tal grupo de Homo sapiens y en este otro se encuentra otro grupo de Homo sapiens. Y pues vienen todas estas combinaciones, ¿no? Unos se caen bien, unos se caen mal, unos piensan que son malos, otros piensan que son buenos. Y bueno, se va generando o comienza esta semilla apenas de lo que es una sociedad en un futuro, ¿no? Así es. Y ahorita me inspiraste a nivel cuando pasamos del individual al colectivo, cuando ya hablamos de las guerras por el poder o por la economía en el mundo, que muchas veces vemos que todavía estamos como colectivo estancados en cierta manera, en donde yo quiero ese territorio, ¿no? Que si China, Taiwán, que Rusia, que el otro, ¿no? En un sentido primario, sí, Sí. efectivamente es así, aunque ya eso ya va a entrar un poco más adelante, En lo de ya las- cuando empiezan las ideas más fijas, ¿no? Más complejas. Las ideologías. Vamos hacia allá y aquí es donde ya se empieza a complicar, porque como bien decía Iván hace rato, esto se va complicando conforme más va avanzando y conforme vamos adentrándonos en los círculos que vienen, se va haciendo cada vez más complejo. Más sofisticado, ¿no? A nivel de intelectual, por supuesto, a nivel conductual, y también entender los conceptos a los que se refieren no son fáciles, porque no son cosas que te enseñen en la primaria, ¿no? Ni en la secundaria. Pero bueno, el tercer circuito se llama semántico de habilidad o de simbolismo. Este es impreso y condicionado por los artefactos humanos y los sistemas de símbolos. Este circuito, y aquí es donde están las palabras clave, este circuito controla y envasa el medio ambiente, clasificando todo de acuerdo a la realidad o túnel local o túnel de realidad, como lo hemos mencionado en diferentes programas, y sus funciones son la invención, el cálculo, la predicción y las señales transmitidas de generación en generación. Sí, entonces Aquí como ya lo se vemos... empieza a poner camas. Sí, yo creo que la base o lo más interesante de todo esto es, bueno, si lo vemos a nivel, como lo platicaba Master Iván, a nivel ya colectivo, humanidad, pues en este circuito es cuando se identifican, bueno, ya están identificados los territorios, ¿no? Ya se sabe qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, pero ahora sí viene un desarrollo donde evoluciona a través del lenguaje, ¿no? Ya se empiezan a hacer conceptos donde se establecen algunos acuerdos para formar una sociedad. Entonces siento yo que aquí ahora sí ya viene la base de la sociedad. Ya vienen con los principios del raciocinio, ¿no? Sí, Con lo empiezas a racional. razonar y ya empiezas a lo mejor a decirle a él, mira, pues de acuerdo, vamos, los que estén en este territorio, vamos a utilizar tal palabra para designar a esto. Y cada vez que veamos este vaso, pues así lo vamos a llamar, se va a llamar vaso. Que dicho literalmente pues fue... Así empezó, así empezó. Uga, uga. Uga, uga. Uga, Uga, uga. uga. Entonces ya la palabra oco es de que ahí viene el que te va a hacer daño. Geme es que me gustó mucho. Y así. O Kunda, yo quiero. Okunda, yo quiero. Sí, sí. Sí, y en el niño, pues sería el desarrollo cuando empieza a aprender a decir las palabras y sabe que cuando dice esas palabras, sus padres lo van a entender y le van a dar lo que él quiere, ¿no? A lo mejor si él dice agua, pues sabe que tiene sed y cosas así, pero ya empieza también este desarrollo del lenguaje y empieza a ser absorbido por el individuo, pero como lo vemos también a nivel social, fue algo que sucedió y que provocó cierta evolución, y los humanos, yo siento que en este momento ya se comienzan a pasar de ser nómadas a ser sedentarios. Claro. ¿No? Es como A también un establecerse. proceso donde la sociedad empieza a establecerse, pero necesitan de esto, ¿no? Del desarrollo de un lenguaje para ponerse de acuerdo y hacer acuerdos. Exacto. Digamos que son los fundamentos de las estructuras, ¿no? Claro. De las primeras estructuras que todavía pues son a nivel muy básico, pero sin embargo, en la etapa de un niño, de un ser humano que va creciendo, pues estamos hablando ahí de los 7 años a los 10 años, en donde pues ya empiezan a existir relaciones relativamente complejas, tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, con el entorno, con las personas, con la misma sociedad. Ya empezamos a darnos cuenta que nacimos en un círculo cristiano, judaico, musulmán, católico. Es cuando tu papá te empieza a decir que tienes que irle a los Pumas y le vas a los Pumas, y cuando te empiezan a meter todas las ideas que posteriormente vamos a llamar condicionamientos, ¿no? Aunque las improntas, como también lo menciona el mismo libro, las improntas provienen de etapas un poco anteriores, que son huellas muy fuertes
que por lo regular representan esos condicionantes que a veces son tan difíciles de erradicar, ¿no? Cuando empezamos a hacer esos trabajos. Claro. Y cuando vemos para superar este sistema, este circuito, es muy importante todo lo que se ha dicho ahorita, porque el lenguaje ya nos va estableciendo, ya nos va restringiendo un poco, aunque nos da la capacidad a través de comunicarnos con los otros. Por ejemplo, para proteger ese territorio, pues todos lo vamos a proteger. Pero para que todos lo protejamos nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que decir qué es proteger, qué es territorio, quiénes somos nosotros. Pero llega un momento en que también, aunque sirve para esa primera fase, luego nos puede estancar, porque entonces tenemos algo que nos contrae. Somos nosotros y ellos en el mundo, ¿no? Exacto. Y ahí es el peligro de quedarnos, ¿no? Las divisiones, entre sí. yo y el otro y los demás. Y creo que lo importante es, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, es trascendiendo. Y en este circuito, precisamente como ya quedan grabados los conceptos, gracias a los conceptos comienza también el desarrollo, por ejemplo, de los números, comienza el desarrollo de pues ciertas reglas, inclusive la gramática, muchas cosas, y también comienza la invención. Es cuando se dan cuenta que si agarran un hueso con otro, lo pueden convertir en una herramienta con la que pueden golpear algo. Entonces, digamos que ahora sí ya esa semilla de la civilización o de la sociedad ya comienza a dar sus frutos y comienzan a desarrollarse estas cosas, ¿no? Entonces, una tribu ya tiene cierto invento con el que puede matar más fácil a un león, ¿no? Y hay otra que a lo mejor tiene otro invento con el que ya puede pintar bien bonito en una cueva lo que está viendo, etcétera, ¿no? Entonces todo este circuito que es el semántico, pues precisamente, como dijeron aquí los masters, pues sí, es muy necesario para nuestra evolución, pero van a ser las bases de la programación sobre la cual precisamente vamos a vivir, ¿no? Y vamos a mantenernos programados. Y son todas estas ideas de, pues los niños van de azul, las mujeres van de rosa, el ser humano tiene ciertos comportamientos que son agradables, otros comportamientos que no. Comienza a ser, bueno, todo este tipo de cosas que son en base, digamos, al lenguaje, ¿no? A la semántica del lenguaje, ¿no? Otra manera de describirlo también, desde la lente de don Juan Matus, por ejemplo, es lo que él llamaba la descripción del mundo. Exacto. ¿No? Toda lo que es la forma humana, la manera en la que todos estamos creando esta realidad a través de esos conceptos adquiridos ya desde hace tanto tiempo. Claro. Sí, y así se han desarrollado las culturas, ¿no? Lo que estamos platicando aquí a nivel histórico, a nivel de evolución como sociedad, estamos hablando de millones de años, ¿no? O sea, sí pasa mucho tiempo para que una sociedad suba un escalón, ¿no? Imagínense todo el tiempo que pasó para que se desarrollaran las matemáticas, para que se desarrollaran el lenguaje, todo, ¿no? Los acuerdos. Las metodologías y todo. Exacto. Y ya de ahí yo siento que ya viene el cuarto circuito, que ya es un proceso muy interesante donde suben escalones todo, ¿no? Y antes de pasar al cuarto, de lo que están diciendo, completamente de acuerdo con Lenin, bueno, con todos. Si lo podemos ver en el mundo, que es un proceso de evolución de mucho tiempo, vemos como al principio era muy territorial, luego era como un nacionalismo, o así por los países, y ahora estamos en la globalización. Es como una desfragmentación de ese sentido tan estricto de aquí somos nosotros, ahora somos todo el planeta, ¿no? Entonces, eso digamos que sería una evolución. Sería una evolución que podría servir para el sobrecontrol de las masas o podría ser para la elevación del nivel de conciencia. Claro. Y ahí vamos para allá, pasito a pasito. Ahora, el cuarto circuito es el sociosexual. Este es impreso por las primeras experiencias de apareamiento, orgasmo en la pubertad y está condicionado también por tabúes tribales. Procesa el placer sexual, las definiciones locales de correcto o incorrecto, eso es bien interesante. La reproducción, la personalidad del adulto, paternal o maternal, los roles sexuales y la crianza de los jóvenes. Exacto. Y en este circuito, pues nosotros creemos que pues la gran mayoría de la humanidad pues está ahí estancada, porque este circuito precisamente es el que controla
o el que hace pues la política, las estructuras educativas, todo este tipo de cosas que van conectadas con lo que viene siendo la estructura de una sociedad, ¿no? Las jerarquías, el sistema de castas, por ejemplo, que existía en la India, todo este tipo de cosas, y como vamos viendo, cada vez se van haciendo más complejos e incluyen muchísimas cosas que hacemos como seres humanos, ¿no? Y en este sentido pues también está esto de pues quién me atrae, quién no me atrae, y todo el trabajo de Freud, ¿no? Sobre la libido y la publicidad y todo este tipo de cosas pues están ahí conectadas, y es gracias a este circuito que existen cosas tan poderosas y tan con tanto dinero y tanto poder como el Instagram, como Facebook y todas estas cosas, ¿no? Sí, de hecho, esta etapa precisamente es en donde viene la construcción de la identidad a un nivel y complejidad bastante profundo, en donde ya el individuo va seleccionando de todas las ideas y de todas las cosas que ha visto, que ha aprendido, qué es lo que le resuena, qué es lo que le concierne y de qué manera se quiere comportar en la sociedad. Exacto. Sí. Adelante, adelante. Sí, yo creo que una palabra clave, como lo decía Master Iván, pues aquí es el desarrollo de las jerarquías. Entonces establecen jerarquías, ¿no? De niveles para concentrar el poder y todo esto. Y aquí algo muy interesante es como se mencionaba, que pues mucha sociedad o gran parte de la sociedad o la gente que está gobernando este mundo pues sabe tiene este conocimiento y sabe que le conviene que la humanidad no evolucione, y por lo tanto mantenerlos en este cuarto circuito pues es muy importante para ellos, porque con eso van a tener el control. Que siento yo y que también saben que el miedo y el segundo circuito y el primero también es muy importante mantenerlo a la raya, porque si la gente sigue teniendo miedo no va a evolucionar. Entonces es muy importante también todo el tiempo estarle manteniendo en el miedo, obteniendo una identidad a fuerza, sintiendo que él no es un ser humano, sino él pertenece a algo, o alguien más le heredó, o alguien más le dio todo lo que él tiene. Entonces eso le conviene muchísimo. Original, yo pertenezco a esta casta, claro. Y estas son mis costumbres. Claro. Tú eres abolengo, hijo. Sí, exacto. Sí. Y esto fue muy interesante porque parece ser que hasta los años 60 es cuando cambian, porque antes de eso, y es como la parte clave, pues esto ¿qué va a provocar? Que si alguien te dice, tú eres tal persona, naciste y por lo tanto se te llama, no sé, mexicano, chino, lo que sea, tienes estas ideologías, tienes estas costumbres, todo esto, y si te venden la idea de que tú tienes que defender todo eso que según te pertenece y que tú eres, pues fácilmente haces una guerra, ¿no? Entonces fácilmente le puedes decir a esa persona que vaya hacia una guerra y luche contra otra, y no lo piense, sino simplemente diga, es que sí, ese es mi sentido de pertenencia y tengo que defenderlo a como dé lugar, ¿no? Entonces, si sucede eso, pues cualquier persona va a ir a la guerra. Pero sucedió en los 60s, y se tiene el conocimiento de que sucedió que de repente la gente empezó a darse cuenta que no era necesario defender este patriotismo, que este patriotismo es una mera ilusión. Y la gente empezó a decir, yo no voy a ir a una guerra porque no estoy defendiendo lo que a mí me vendieron, sino estoy defendiendo algo que me inculcó un tercero, y voy a defender los derechos de alguien que está encima de mí, ¿no? Sí. Yo pondría como, por ejemplo, los ritos de pubertad y de la adultez en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un rito de pubertad sería como cuando ya no eres niño y entonces tu grupo te acoge y te dice, ahora sí eres uno de los nuestros, ya no te estamos cuidando tanto, eres uno de los grandes. Y en esos ritos entra la parte social y entra la parte sexual, ¿no? De hecho, hasta en comunidades, en tribus, en donde lo veamos en el planeta, siempre hay un rito donde marca de la niñez a la pubertad. Pero lo mismo en el mundo adulto, y creo que lo que estamos diciendo mucho, que a veces nos podemos encajonar, que nos venden ideas, que nos hacen un coco wash, un lavado para controlarnos, y que siempre nos ponen una zanahoria para corretear. Es decir, por ejemplo, en el sentido social, tu coche, tu estatus es mejor que tu vecino, tu capacidad de atraer la abundancia o la sexualidad es mejor que los otros, y el sentido de competencia creo que está muy de trasfondo de este cuarto circuito. Totalmente, ¿no? totalmente. Y también entender que cada uno de estos circuitos, y esto es muy importante, tiene ideas que son sanas o positivas e ideas que son negativas o nocivas, ¿no? Entonces no significa, por ejemplo, que este circuito, que es el sociosexual,
porque tienen diferentes nombres Sí. y luego nos hacemos pelotas, pero este circuito que es el sociosexual no necesariamente es malo en sí, ¿no? Es simplemente un circuito, igual que los anteriores. Entonces, en este circuito, cuando está de manera sana, por ejemplo, pueden ser ideas como, pues si yo gano, que también ganen todos, ¿no? O todos podemos ganar juntos. Y ideas equivocadas es, por ejemplo, el mundo contra mí, o es que la sociedad no me quiere, o es que... O es que mi gobierno el gobierno es el no que me produce deja. todos mis males. Exacto. Y la clave, si hubiera hipotéticamente, ¿no? Si hubiera una conspiración que lo que buscara es que el ser humano pues se quedara ahí atorado y no avanzara, pues es dejar y perpetuar las ideas nocivas o negativas de este circuito, ¿no? Que son todas estas ideas donde yo no me voy a responsabilizar de mí mismo, sino que en realidad pues soy víctima de las circunstancias, soy víctima de mí, pues de todo lo que he vivido, etcétera, ¿no? Yo creo que estás tocando un punto clave porque de hecho también en la descripción del libro de John C. Lilly de Timothy Leary sobre estos circuitos, expresa que cada uno de ellos contiene un pensamiento que puede ser el pensamiento ganador y otro que puede ser el pensamiento perdedor, que es lo que está expresando Master Iván respecto de cómo estamos eligiendo pensar actualmente, ¿no? Que las personas que estamos en el cuarto circuito, de qué manera estamos eligiendo nuestros pensamientos y la manera en la que vamos a contribuir, porque vamos a contribuir de ambas formas, ¿no? Tanto en lo positivo, aportando algo de nosotros, haciendo algo no solamente por nuestro círculo directo, sino por el todo, o estamos en esa posición de víctima. Exacto. Todo está en contra de mí o de mi familia, o es el sistema el que me está echando para abajo y yo por más que quiero no salgo, y todo ese tipo de frases, ¿no? Que de hecho para ir cerrando ya, porque vamos a tener que hacer ya después el segundo programa que va a hablar de esto, va a ser la continuación de los otros 4 circuitos. Me gustaría si se pudiera aquí, ya sea el buen Master Richard o el Master Len, que busquen esos sistemas de ganar-perder, si lo tienen ahí a la mano para que los leamos rápidamente. Mientras lo buscan, ¿puedo decir algo? Exacto, y mientras lo buscan, ajá. Yo pienso que si hablamos de social sexual, si hablamos de social, hablamos de estatus, si hablamos de sexual, de erotismo. Y por ejemplo, una de las cosas que es a través de las imágenes son las redes sociales, y el estatus es a través de cuántos seguidores, cuántos likes, cuántos todo eso. Si bien es un marcador que puede ser positivo, como lo estamos planteando ahorita, también en su versión ególatra es como si los que no tuvieran likes no valieran. Claro. Ahí yo pienso que, como todo, siempre está la sombra y está la luz, ¿no? Entonces, en esto es muy interesante la situación en la que estamos viviendo en colectivo espiritualmente, porque estamos enfrente de todo lo que puede ser súper egocéntrico o puede ser un canal para comunicarnos y elevar la conciencia. Esas son las redes sociales. Tú las puedes elegir para elevar conciencia o para someter a los demás y simplemente... Para controlar. Para controlar y ser tú el modelo de algo, cuando lo importante es enseñar a que cada quien sea su propio modelo, ¿no? Exacto. Y para ir cerrando, pues yo decirles que pues es muy interesante esto, conocernos a nosotros mismos. Si pueden, otra vez les recomendamos muchísimo el libro de Prometeo Asciende o Prometeo Ascendiendo, que está difícil de encontrar, pero pueden encontrarlo en formatos digitales, script, que bueno, no nos paga para decirlo, ¿verdad? Pero ahí pueden encontrarlo. Es cosa de que hagan una búsqueda y lo van a encontrar, y es muy muy recomendable. Y se despide su amigo Iván, y ya saben, el canal de Iván Donaldson, y soy Iván Donaldson Videoblogs y todo lo demás. Muchas gracias. ¡Aplausos! Pero... Si quiere, dígalo. Sí. Siga. A ver, aquí ya los encontré. Entonces, en el primer circuito, en el de la biosupervivencia, el ganador, el pensamiento ganador es: viviré para siempre o moriré en el intento. El perdedor es: no sé cómo defenderme a mí mismo, ¿no? Entonces ahí es cómo quieres trabajar este circuito. Y luego viene el 2, el emocional territorial, y el ganador es: soy libre, tú eres libre, podemos tener nuestros viajes separados o podemos tener el mismo viaje. El perdedor sería: todos me intimidan. Todos me dan mello. Todos me dan mello. El tercero sería el semántico. En este el ganador sería: estoy aprendiendo más acerca de todo, incluyendo cómo aprender más. Y el perdedor sería: no puedo resolver mis problemas. ¿Vale? No me hallo. No Ese me es el hallo. cuarto. No, en el tercero. El tercero. En el cuarto, en el sociosexual, sería: el ganador diría: ama y haz lo que desees. El perdedor diría: todo lo que me gusta es ilegal
inmoral o engorda. O engorda, ajá, ¿No? exacto. ¿Ya seguimos o...? No, para después ya los otros. Ok. Claro. ¿Tendrá que ver con el pan? Tiene que ver con el... Sí, sí, sí. ¿Por qué me volteas a ver? De veras, pues es que no sé. Despídase, maestro. Sí, no, todavía falta mi conclusion. Espera. No, es que estaba pensando que, así como ustedes lo mencionaban, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo creo que todos estos son claves que poco a poco nosotros nos vamos poniendo o entendiendo. Incluso no, como decía, no es que sea algo malo. Si vemos el sistema a nivel general, pues casi todo está basado en el sociosexual. Pero es porque siento que estamos trabajando muy fuerte eso. Si tú ves el sistema educativo, todo tiene que ver con el sociosexual, ¿no? Con establecer jerarquías, calificaciones, quiénes son los burros, quiénes son los inteligentes. Si lo vemos a nivel político, pues los políticos les encanta desarrollar todo esto. Tú podrías decir que todo esto es conspirativo, ¿no? Y que es un grupo y está bien, no pasa nada. Pero también la realidad es que son bloqueos que nosotros mismos hemos puesto para desarrollar nuestro interior, y que cuando nos demos cuenta de ciertas cosas, eso ya no importa, ¿no? Podemos saltar al siguiente nivel, pero sí siento que más bien son cosas que nosotros mismos nos hemos impuesto para trabajar eso y sacar lo más positivo de este circuito, y solamente avanzar al siguiente circuito cuando realmente hayamos entendido la parte positiva que platicábamos de esto, ¿no? Puedes quedarte en el, no, entonces nunca voy a poder avanzar porque siempre va a haber alguien que me va a estar atacando, hay un grupo fuertísimo que controla el mundo y que no me deja avanzar. Pero ahí está la clave, ¿no? Cuando le das el giro a todo esto y te das cuenta que tú puedes avanzar porque este camino parece que es individual. A lo mejor después nos vamos a dar cuenta que no, pero en este momento es individual el trabajo interno, ¿no? Aplausos. Maestro Len. Len for President. Así es. Okay. Y se despide su amigo Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Desde que me llevo más con ustedes, de veras, me están copiando mucho. a mí, para despedirme, me gustaría invitarles a que, primero que sí, como dice Iván, lean el libro, se acerquen a esta lectura que es muy muy interesante, porque además está fundamentada en muchos estudios, no es algo que se escribió así al azar, sino que está basada en una observación bastante minuciosa de los fenómenos de la evolución de la conciencia, de la evolución humana, y me gustaría invitarles a que hagan una pequeña recapitulación basada en estas cosas que platicamos aquí sobre los primeros 4 neurocircuitos de la conciencia, para que hagan un recorrido de su historia, de cuando eran bebés, de cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Correcto. Y el momento en el que están, para que vayan teniendo una sincronía con el contenido que estamos compartiendo y puedan también acercarse en un sentido experiencial a este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Aplausos. Se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Pues yo me sumo a todo lo que dicen mis compañeros y me voy a quedar ahorita como eslabón porque todos han sido como que va uno del otro. Richard decía esta parte de lo experiencial. Si tú haces el ejercicio de salir a la calle, de verdad hazlo, y nada más voltea, sin juicio, observando, vas a notar que hay gente que está en una reactividad de supervivencia. Y tú vas a ver, no es ni bueno ni malo. También va a estar viendo, a lo mejor porque pasas por un lugar y están tocando reggaetón o algo así, y vas a ver que está el sociosexual cañón, ¿no? ¿Cuánto pesa mi cadena de oro? ¿Cuántos dientes de oro tengo? ¿Y cuántos movimientos? A ver, en mi época, lo que hoy vemos en el reggaetón, y eso que no soy cero, ¿cómo le llaman esto? ¿Persinado? Ajá. Con la derecha, ¿va? Persinado, de los dos lados, soy doblemente persinado. Por ejemplo, pues para mí era casi pornografía. Todo lo que se ve ahora, los estímulos, no me refiero como tabú o como represión, pero para mí es un bombardeo para los chicos, para mí mismo también, en donde yo sintonizo por ahí y lo primero es que veo esto, ¿no? Y digo, es que a lo mejor no quería ver esto ahorita, lo quería ver después, pero te lo imponen, es como para que estés en ese ritmo de frecuencia, ¿no? De nivel de conciencia, ritmo de frecuencia. Y luego, por ejemplo, si lo ves en el tercero, todo mundo tiene una cierta ideología y todo mundo quiere tener la razón. A mí me encanta una canción de Eurythmics que dice, todo el mundo quiere ser gobernado y otros quieren ser gobernados por otros. Sweet Dreams. Sweet Dreams are made of this. Esa, ¿no? Y entonces... Ese es puro circuito sociosexual. Exacto, sí. Ya en el cuarto. Entonces, si algún día te sientes como yo, a veces que me levanto y digo, Dios mío, ¿en qué planeta estoy? Nada más sal a la calle, abre tu ventanita y empiezas a tener clarificación
¿no? A nivel experiencial, y haces una recapitulación de tu vida. De repente dices, ¿qué tengo que opinar sobre eso? A ver, pues nada más ve dónde está el 1, el circuito 2, el 3 y el 4, y ya con eso te ubicas y te vas a la fiesta normalito. Va. Nagendra Torres, Astrovida, Astrología Nagendra, Códigos del Multiverso y ECO. Gracias. Aplausos. Aplausos. Y bueno, pues ahí se ve en el espejo de la realidad. Nos vemos en los sueños. Que viva qué. Que viva el amor. Que viva el amor. El amor. Y nos vemos en la cuarta vertical. Cuídense en la cuarta Gracias por existir.